Bendito sea Dios. Aleluya. Sí. Qué bueno. Damos la bienvenida también a los que, ¿verdad?, vinieron a visitarnos en este día. Poderoso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Y esta noche, mis amados, vamos a leer allí. Mire, le he puesto en la pantalla Salmo 103. Yo creo que, quién sabe, voy a necesitarlo, no sé. Vamos a ver. Salmo 103 para la gloria del Señor. Mire, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Is Gary's gonna need a translator? Are you gonna need a translator? He's gonna be translated for me. Okay. Okay. Gracias a Dios. Tonight we'll be talking about the return of courage, and we're going to start off with Psalms 103, verse 1 and 2. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, oh alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendito sea Dios. Padre y buen Dios, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu amor, tu bondad y misericordia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que habilites a cada uno de nosotros, Señor, para poder dar el consejo de tu palabra. Háblanos, Señor, con poder y verdad, Señor, a cada uno de nosotros. Ministra nuestras vidas, ministra lo más profundo de nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis amados. Usted recordará que hemos venido hablando acerca del ánimo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero hoy, esta tarde, vamos a estar hablando del retorno del ánimo. Usted recordará que el domingo pasado hablábamos solamente en el Salmo, en el versículo 1, el que está allí, que dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Last Sunday we stayed in Psalms 103 verse 1. Y entonces hoy le vamos a agregar la segunda parte de eso, que dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. We'll be talking just on bless my soul, O God. Entonces, ¿por qué le pongo ahí con diferente color alma mía en dos veces? You might wonder why I highlight my soul 2 times. Porque acuérdese que también hemos aprendido de que en boca de 2 o 3 personas conste toda palabra. Entonces, cuando ahí dice David está hablando, ¿se acuerda que aprendimos también? ¿Se acuerda que aprendimos también? You learned that you also learned this as well. Que el Espíritu le habla a nuestra alma. The Holy Spirit speaks to the soul. El Espíritu, no el Espíritu Santo, el Espíritu nuestro. Acuérdese, somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? We are soul, body, and spirit. En uno. ¿Qué te parece si me aviento en inglés y tú le haces en español? Ok. We are one person. Somos una persona. And then we have body. Tenemos el cuerpo. And we have a spirit. Tenemos espíritu. And we have soul. But in this case, David was talking to his soul. Pero en este caso, David estaba hablando a la... So what I want to say is the spirit was talking to the soul. Lo que yo quiero decir que el espíritu le estaba hablando al alma. So David have an issue here. David tenía un problema. As you remember, he went through several battles. He kills bears. He killed
lions. Como tú recuerdas, David mató a muchos leones, a muchos animales. And so he didn't have any trouble going through any kind of battle. Y no tenía problema en la batalla. So in this case, he was battling with himself. En este caso, él estaba peleando con él mismo. The spirit had to talk to his soul. El espíritu le tenía que hablar al alma. Why is that? ¿Por qué es eso? Because our soul is the place where all our emotions are located to. Porque el alma es donde todas nuestras emociones Our están thoughts. localizadas, nuestros pensamientos. So the spirit always been in our body, you know, before all the creation was made. El espíritu ya estuvo aquí. Antes de la That's how God sent us over here. Así es como nos mandó el Señor. But our soul is the one always talk to us Pero el alma es el que nos habla día a día. and say, today it's fine. Don't go to church. You're fine. Y dice, hoy no pienso ir a la iglesia, entonces no voy You a know you always save, so you don't have problems. As long as you accept Jesus in your heart, you be okay at home. You can congregate just once a week, maybe twice a month. Pues ya acepté a Cristo en mi corazón, ya no necesito ir a la iglesia tanto. But David here was talking to his soul, so he went through his problems here. David le estaba hablando a su alma y le estaba diciendo sus problemas. So what I want to say here tonight is Lo que yo quiero decir, that when we feel like we're tired and we don't want to go, we don't want to worship God anymore, ya no queremos adorar al Señor, it's because our soul is talking to us. es porque el alma, See, we always blame on the devil, and the devil, God can rebuke him y siempre, in Jesus' name. siempre le echamos la culpa al diablo, pero el Señor lo puede reprender. So let's keep going. Last week we talked about this woman here too. La semana pasada también hablamos de esta mujer. And the reason why I subtitled there, Have Courage, Son and Daughter. Y la razón por la que el subtítulo es Ten ánimo, hija e hijo. Matthew 9:22. I'm going to go En there. Mateo 9:22. Matthew 9:20. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort. Your faith has made you whole. And the woman was made whole from that hour. Jesús, volviéndose, mirándola, dijo, ten ánimo. So we can translate it and say, have courage. ¿Verdad? Entonces podemos decir que ella tenía fe y ánimo. As you remember, she had this issue with blood for 12 years. Ella tenía flujo de sangre. Now she spent all her money in doctors and all that Usó todo that su she went dinero through. en doctores. So, but after 12 years having issue with blood and sickness, Pero después de 12 años de tener flujo de sangre, how can somebody feel like she is a daughter? ¿cómo alguien se puede sentir? How somebody can feel like he's a son or daughter ¿Cómo alguien se puede sentir que es after hijo de going Dios? through all kinds of situations? How can somebody say that is a daughter or son? Después de ir entre tantos problemas. But Jesus called her daughter. Pero Jesús la llamaba. She wasn't feeling daughter anymore Ella ya no se sentía como because everything that she went through, how can somebody feel daughter or son porque todo lo anymore? que ella pasó, It can't. ¿cómo alguien se puede sentir como hija? So now, Jesus here is talking to her, and she say, "Have courage, daughter." Jesús le está hablando y le dice, ten ánimo, hija. So now we're gonna go because I only have few minutes just for this introduction here. Solo tengo un poquito de tiempo para esta introducción. Matthew 14:27. Mateo 14:27. Jesus talked to his disciples on this case.
Remember, they went through the lake, and a big storm came, ¿Se acuerdan de cuando los discípulos cruzaron el lago y hubo una tormenta? and so they were scared Y tenían miedo when they saw him walking over the water. cuando lo vieron caminar sobre el agua. And what Jesus said to them? ¿Y qué es lo que Jesús le dijo? He said, let's go to Matthew 14:27. That way we can. Mateo 14:22. 14:27. 27. Immediately Jesus spoke into them, saying, "Be of good cheer. It is I. Be not afraid." Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. So, in other words, what we want to say here, that Jesus said to them, in our language, he will say to them, have courage. En nuestro lenguaje, Jesús estaba diciendo, tengamos ánimo. So, what he's saying us tonight is that we need to have courage. Lo que Dios nos está diciendo a nosotros, Even though the storm is so big, even though the storm is big, aunque venga la and all the battles that we can go through, y todas las batallas, because we always have battles. There is a lot of demons everywhere, siempre hay demonios. and they don't like us. You know why they don't like us? Because we have the same face as God. He said he will make the man that looks like him, and to his same image. Sorry. Porque Dios dice que fuimos hechos a su imagen, y por eso el diablo no nos quiere. So he hates us. He's a hater, and he don't like us. He don't love us. Of course, he got a reason why. Tiene una razón por la cual no nos ama. So the disciples here were scared, Entonces los discípulos tenían miedo, but Jesus came and encouraged them. pero Jesús les dijo, tengan ánimo, Don't be scared, ya no tengan miedo, because I'm here. porque yo estoy I'm with you. con And he's telling us tonight that he is with us. y en esta noche nos dice que Él está con nosotros. Let's keep going. Digamos, We're gonna go back to another story, because see, as you see, Matthew 9, vamos a ir a otra historia, porque en Mateo 9 it's a lot of miracles in Matthew 9, hay muchos milagros que suceden. and we're gonna En see Mateo 9, a few here. y vamos a ver pocos. In this case, Matthew 9:2. En este caso, en Mateo 9:2, So I don't get confused, I'm gonna read it in Spanish, and you can translate it in English. Y sucedió que le trajeron un paralítico, and they brought God a man that was paralyzed. tendido sobre una cama. He was on a bed, Y al ver a Jesús, and when he saw Jesus, la fe de ellos their faith dijo al paralítico, told the paralyzed man, ten ánimo, hijo, have courage, son. tus pecados te son perdonados. All of your sins have been pardoned. Now, if we see this story here, Ahora, si vemos esta historia aquí, Jesus, Jesús, he made a miracle to that paralyzed un milagro al paralítico. that paralyzed man, I'm sorry. He has to make a miracle to that paralyzed man, not because his faith. Le tuvo que hacer un milagro a ese hombre paralítico, no por su He fe. did not believe Jesus. Él no creía, He did not believe God. él no creía en el Señor. He was paralyzed. Él era un paralítico. He can't do nothing by himself. No podría hacer nada por él mismo. So, the faith of his friends, Pero la fe de sus amigos, they brought him to the roof. They brought the roof and into the ground. lo trajeron en cama a Jesús. And when Jesus saw their face, not his face, but their face, Cuando Jesús vio las caras de sus amigos, no la de él, their faith, I'm sorry, I didn't pronounce it right. So that's how he made the miracle to that man. así es como hizo
el milagro el Señor al paralítico. So now let's go through Matthew 9, Ahora vamos a Mateo 9, if several miracles that Jesus made here. bastantes milagros que Jesús hizo. And the number one that he made was that man that we're talking, the paralyzed man. El primero fue el que hablamos, el paralítico. That was in Matthew 9:2. Eso fue So Mateo 9:2. the second miracle that I can see here El segundo milagro was the people who were afraid. fue de la gente que tuvo miedo. That's a miracle too. Eso también es un milagro. The people to have afraid on God, La gente que le tiene miedo al Señor, that's considered a miracle to me. eso también es un milagro. Because nobody cares about God anymore Porque nowadays. a nadie le importa a Dios. Nowadays, it's hard to have somebody that believes in God. Es difícil. So that was another miracle that I can see here. Ese es otro milagro. Que Now, the tax collectors, there was a tax collector. That was the time that Jesus met Matthew. Ahora, los cobradores de impuestos fue como Jesús conoció a Mateo. That was another miracle to me too. Eso también fue un milagro que Jesús hizo. Because to have tax collectors to believe in God, that's not easy. Because they only love money. Los cobradores de impuestos solo aman al dinero y es bien difícil que ellos amen a Jesús. But Jesus met Matthew there. Pero así es como Jesús He asked him, "Follow me." le dijo, sígueme. And Matthew followed Jesus. He left everything behind. Y Mateo siguió a Jesús y dejó todo atrás. Now, the number 4 miracle that I see in Matthew 9, because Matthew, like I say, Matthew 9 is full of miracles. Mateo 9 está lleno de milagros que hizo Jesús. It was Jairus' daughter. Fue la hija de Jairo. Remember, she was dead? Si se acuerdan, So the other miracle that I see here is Jairus. Am I pronouncing Jairus' name fine? You know who's Jairo? You know Jairus who is? He was one of the principals of the let's call that church. Jairo fue un principado de una iglesia And his daughter was sick y su hija estaba to the enferma point that she died. hasta el punto que ella se So where I see the miracle, besides that she was rose again, donde hizo Jesús el milagro y fue que ella se levantó. Jairus, Jairo he was the principal of the church, and so he was important man. él era el principado de la iglesia, entonces But he era humbled muy himself. importante, He humbles himself pero era humilde también, because he came to Jesus porque él llegó a Jesús and asked him for a miracle. y le pidió un milagro. How he knew about Jesus? ¿Cómo él pudo saber de Jesús? Everybody talked about Jesus Fue back porque then. todos hablaban de Jesús en ese tiempo. So another miracle that I see is the woman with the issue of blood Otro milagro fue la mujer de flujo de sangre that we talked about it earlier. que hablamos hace poco. So she had an issue. Ella tenía un problema. She did not only have a issue in her heart. I'm sorry. She did not only have a issue on her body, No solo tenía un problema, but she had an issue in her spirit, pero también en su espíritu and she did have an issue in her soul. y también en su alma. Why? ¿Por qué? Because she had a problem with blood Porque ella tenía for 12 long years. por 12 años. We're not just talking about 12 days. No solo estamos hablando We de are 12 talking años, about 12 years that she have an issue with. estamos hablando de 12 años. And Jesus called her daughter. We already talked about that. Y Jesús la llamaba hija. So the other miracle that I see in Matthew 9 is these two blind men. Otro milagro fue dos hombres ciegos. These blind men, they obviously couldn't see. But they asked Jesus for a miracle. Estos hombres ciegos le pidieron a Jesús por un milagro. And Jesus denied that miracle, did he? No les quiso dar un milagro. No, he did not. No He les did not deny it. He gave them a miracle because they were able to see again.
Am I confusing you guys or am I confusing you? Am I confusing you, Gary? Not at all? You getting it? Good. Los hombres ciegos le pidieron a Jesús un milagro y Jesús le dio el milagro y fueron sanados. Hermanos, Jesús, Él no les negó el milagro. Jesus didn't deny the Él se los dio. miracle. He gave it to them. El otro milagro que aquí veo yo The other miracle that I see here es la multitud asombrada, is the amazing hermano, multitude por el milagro. because of the miracle. Ahora la gente ya no se alegra al ver un milagro. Now people don't care about miracles. De donde nosotros venimos, Where I come from, comer es un milagro. eating is a miracle. Comer es un milagro. Pero aquí, hermanos, lo tenemos todo. But here we have it all. Tenemos buen trabajo, We have good jobs. tenemos dinero, We have a lot of money. tenemos ropa, We have clothing. tenemos casa, We have houses. tenemos un carro en que caminar. We have a car to get place to place. Eso no es un milagro. That's not a miracle. Por eso es que digo que el otro milagro que aquí ocurrió That's why I say that this other miracle that happened fue que la gente se asombrara. was that people were amazed Ya nadie se asombra de los milagros de Jesús because nobody was amazed in that time. hoy en día. Nowadays. También dice la Biblia aquí que sanaba toda clase de enfermedades y The dolencias. Bible also says that he healed all types of burdens and illnesses. Mire qué tremendo todos los milagros que encontramos ahí. It's crazy how many miracles God did. Pero allí dice enfermedades, But here it con says S al final. illnesses with an S at the end. Dolencias. Pains. No dice solamente dolencia, It just doesn't dice say pain. It dolencias. says pains. Si usted lee todo Mateo 9, If you read all of Matthew 9, allí lo va a encontrar. that's where you'll Entonces find está hablando de muchos milagros, it. So he's talking about a lot of miracles, no solamente uno. not just one. Pero mire cómo termina aquí. But look how it ends here. Mateo 9:36. Matthew 9, verse 36. Usted lo puede ver en la pantalla y yo lo voy a leer en español. You should be able to see it on the screen, and I'll read it in Spanish. ¿Qué le dije? Se me olvidó. 36, perfecto. Ahí está. ¿Sí lo alcanza a mirar ahí? Tengo en inglés y en español. Y dice, el 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Estamos hablando siempre en Mateo 9. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted. They were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Entonces dijo a sus discípulos, Then he says unto his disciples, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. The harvest truly is abundant, but the laborers are few. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pray all of you, therefore, Lord of the harvest, that he will send forth laborers unto the harvest. Hermanos, Dios necesita obreros. God needs harvesters. Aparentemente, aquí en esta iglesia, As you can see in this church, pareciera que nosotros estamos empezando, it looks like we just started, pero no es así. but it's not fully true. Bueno, es así, ustedes saben que es así, pero a la verdad no es así. Nosotros no hemos sembrado lo que otros realmente pagaron. We still haven't harvested what others have paid for in this church. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general. When I talk Es about this decir, church, I todo el talk about- continente americano, hermano. when I talk about churches, I don't talk about this one, but of all the churches in this nation. Y le voy a explicar por qué. Mire lo que dice Hebreos And I'll explain why I say that. 35. In Hebrews 35. ¿Hebreos qué le dije?
Hebreos 11, ¿verdad? Bendito sea Dios. Ahorita le voy a explicar por qué. In Hebrews 11:35, and I'll explain why I say that. Ok, sí, del 34, perdón. We'll start in 34. Se lo voy a leer en español. Mire, nosotros no hemos pagado nada. We still haven't paid Absolutamente nada. absolutely nothing. Ellos fueron los que pagaron. They were the people that paid. Mire lo que sucedió aquí. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to fight the armies of the aliens. Las mujeres recibieron sus muertos mediante su resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Women received their dead raised to life again, and others were tortured, not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. Cuando aquí dice las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, Here where it says women received their dead raised to life again. una versión dice de que los hombres se morían en batalla, pero que cuando se los llevaban muertos a ellas, cuando llegaban donde ellas, ya llegaban vivos. One version says that all the men died in battles, but when they took it back to the wife, they took them back to the wife, they were raised and alive again. Pero mire lo que dice el 36. But look what verse 36 says. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. And others had trial of cruel mockings and scourgings, yeah, moreover, of bonds and imprisonment. Fueron apedreados, aserrados, puesto a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubierto de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword, they wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, and tormented. De los cuales el mundo no era, el verso 37, 38, Of whom the world was not worthy, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. they wandered in deserts and in mountains, and in dens and caves of the earth. Ellos sí pagaron el precio, They were the people that paid the price, no nosotros. not us. Nosotros no hemos pagado nada. We still haven't paid. Nosotros estamos disfrutando lo que otros pagaron. We're just seeing and getting the fruits of the labor that they paid for. Pero usted dirá, hermano, ¿no que me está hablando de anímate? But you might be thinking, weren't you talking about courage? Puede ser que no se sienta animado al escuchar, a leer eso. You might not feel courage after reading what Pero Dios dice de que estuvo con ellos y está con nosotros. God says that He was with them and He's with us now. Mire, Jesús, mi hermano, perdona y restaura. Vamos a pasarnos un poquito más de esto, And restore. porque eso ya lo vimos. But we will get Entonces, back to this. este hombre paralítico, volviendo a Mateo 9:2, The paralyzed man, going back to Matthew 9, verse 2, dice de que él venía echado en una camilla, venía acostado en una camilla, they brought the paralyzed man in a bed to Jesus. y Jesús, viendo la fe de sus amigos, And Jesus, seeing the faith of his friends, le dijo al paralítico, told the paralyzed man, hijo, son, anímate, have courage. tus pecados Your te sins son perdonados. are forgiven. Mira, hermano, cuando vemos eso, usted pensará, ¿cómo un paralítico puede tener pecados? When you read this, you think, how can a paralyzed man have sins? Porque aquí el mensaje de Mateo 9:2 Because what Matthew 9, verse 2 says, se enfoca
en un resumen. It focuses on a review. El pasaje no se detiene en los detalles de los pecados del hombre, The verse doesn't talk about the sins of the man, sino en la fe de quienes lo llevaron a Jesús. but of the faith of the friends that brought him to Jesus. Y en la demostración Jesús, In the demonstration, Jesus, Él mostró su poder divino para poder perdonar. he showed his divine power of being able to forgive. Entonces yo veo unos pequeños detalles aquí. I can see a couple details here. La fe de los amigos. The faith of the friends. Eso Jesús lo sabía. Jesus knew about that. El perdón divino. The divine forgiveness. Pero esto provocó a que los escribas y los fariseos empezaran a pensar que él estaba blasfemando en ese punto de vista. But this made the enemy think that they were committing blasphemy against Jesus. Que Jesús estaba blasfemando. That Jesus was committing blasphemy, I'm sorry. Eso es lo que ellos pensaron. That's what the enemy thought. Entonces, otro punto que yo veo aquí es la demostración de la autoridad de Jesús. Porque ese es el otro punto que veo, la demostración de la autoridad de Jesús. Another point is the authority of God and Él, demonstration. él demostró su poder físico y también espiritual. He showed his physical power and spiritual power. Otro punto que veo yo aquí es el milagro de la sanación. Another point that I see here is the miracle of health. Que el hombre se fue a la casa y se asombró toda la gente. That the man went home, the paralyzed man. Pero yo le Everybody pregunto a was usted, amazed. But yo- I ask you, ¿por qué cree que Jesús le tuvo que perdonar los pecados? why do you think God forgave that man? ¿De qué pecados estaba hablando? What sins was he talking about? Fíjese que pudiéramos pensar que a lo mejor él nació así. You might think that maybe he was born that way. También pudiera suceder que él quedó paralítico por algo que le pasó. Or maybe throughout his life he became a paralyzed man. Hay una historia en la Biblia de un niño de 5 años que quedó paralítico. There's a story in the Bible of a kid who was 5 years old who became paralyzed. Entonces eso me dice a mí que posiblemente este hombre So this tells me that perhaps this man, es posible que en su juventud tal vez haya quedado paralítico. there's a possibility that when this man was young, he became paralyzed. ¿Por qué digo eso? Why do I say that? Porque Jesús le tuvo que perdonar pecados. Because Jesus had to forgive him for sins. O sea, si él hubiera nacido así, So if he was born that way, dígame qué pecados pudo haber tenido. tell me, what sins could he have committed? ¿Pudo haber sido una maldición generacional tal vez? Maybe it was a generational Curse. curse. Ujú. Pero no, como sea, no nos importa, sino que lo que quiero enfocarme aquí yo es But it doesn't matter. I want to focus on this. que Jesús le perdonó los pecados. That Jesus forgave him for his Cuando sins él ya no se sentía hijo. when he didn't feel like a son of God. Él ya no creía que Dios le podía hacer un milagro. He didn't believe that God could forgive him. No sabemos si tenía dinero o no, We didn't know if he had money. pero lo que sí sabemos But what we did know es que estaba lleno de pecados that he was full of sin. y que Cristo lo tuvo que perdonar. That God had to forgive him. Muchas veces nosotros A lot of times podemos sentir que Cristo no nos puede perdonar. we can feel that Jesus can't forgive A lo us. mejor no nos sentimos hijos Maybe we don't feel like porque hemos God pasado por problemas y situaciones. because we go through problems and situations. Pero Jesús en esta noche But God tonight nos dice, anímate hijo, tells us, have courage. anímate hija. Have courage, Nos my llama child. hijos, He calls us aunque his no children, nos sintamos hijos. even though we might not feel like it. Tus pecados te son perdonados. Your sins Así es have been que forgiven. lo que yo le quiero decir a ustedes es que tengamos ánimo, What I want to tell you guys is ánimo, have courage. ánimo, porque Dios es un Dios bueno y feliz. Have courage because God is a good Esta versión de la nueva traducción del Nuevo Mundo dice que Dios es un Dios feliz, por eso se lo puse ahí en azul. In this version of the Bible, it says God is a happy God, and that's why I wrote it down.
la mayoría de versiones dice Dios bendito. Most of the versions say, God blessed him. Pero en esta versión dice el Dios feliz. But in this specific version it says, Él quiere vernos feliz. he wants to see us Él happy. quiere que seamos felices, He hermano. wants us to be Por happy. eso quiere animarnos esta That's noche. why he's telling us A que no nos desanimemos, no estemos tristes. for us not to be sad tonight. Porque muchos personajes en la Biblia, Because a lot of the people in the ellos Bible pasaron went situaciones. through a lot of situations. Mire, el apóstol Pablo, hermano. The Apostle Paul, El apóstol Pablo, él escribió por lo menos de 13 a 14 libros del Nuevo the Testamento. Apostle Paul wrote around 13 books of the Bible in the New Testament. Más bien fueron 14. It was actually 14. Pero hermanos, el apóstol Pablo, But the Apostle Paul, no estamos hablando de cualquier we're apóstol. not talking about just any El apostle. apóstol Pablo dice en la Biblia que él fue llevado al tercer cielo. The Apostle Paul, says the Bible, he was taken to the third. El Señor le mostró el paraíso. The Lord showed him a paradise. El Señor le mostró las cosas de arriba y también las de abajo. He showed the things of heaven. Pero él también pasó por un desánimo. But he also went through discouragement. Hemos hablado de la mujer de los 12 años. We're talking about the woman of 12 years. Hemos hablado de ella. We've talked about her. Y también hablamos de los discípulos que tuvieron miedo. And we also talked about his disciples. Que Jesús le tuvo que decir, That God had to tengan ánimo porque aquí estoy yo. have courage because I'm here. Estuvimos hablando del paralítico que ya no se sentía hijo We also talked about the paralyzed man who did not feel like the children of God. y que Dios le tuvo que perdonar los pecados. And God had to forgive his sins. Pero ahora estamos hablando del apóstol Pablo, But now we're talking about the que Apostle también en su momento se desanimó. Paul, that he also was Mire lo que dice Hechos 23:11. Look what Acts A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Entonces, hermano, a él, Pablo también estaba desanimado. So the Apostle Paul was also discouraged Después de todo lo que Dios le mostró. after what God showed him. ¿Sabe por qué estaba desanimado Do él? you know why he was discouraged? Simplemente porque lo querían matar. Just because they wanted to kill him. Hubo un altercado en contra de Pablo. There was a problem with Paul. 40 personas aproximadamente Around 40 people se pusieron a ayunar para matar a Pablo. started a fast just Cuando a Pablo lo metieron a la cárcel, when Paul was incarcerated. 40 maestros de la ley y fariseos y los sumos sacerdotes se pusieron a ayunar para que tomaran una decisión de matar a Pablo. 40 very important men started a fast just to make the decision to kill Paul. Entonces, hermanos, después de que Dios le muestra todo eso, After God showed the Apostle Paul, también él se sintió cansado y frustrado. he felt very tired and Tanto frustrated. fue así, que el mismo Dios se le tuvo que aparecer God had to show himself to him y decirle, ten ánimo. and tell the Apostle Paul, have courage. Hermanos, eso quiere decir That tells us que si usted y yo vamos por problemas, that if me and you si are pasamos por desiertos, if we're going through deserts, cualquier situación, la más difícil que sea, situation, even if it's super hard, Dios nos dice, ten ánimo, hijo. God tells us, have courage. Pablo, hermano, a él le tuvo que también decir, ten ánimo, He even had to tell Paul, have courage, porque tú has predicado de mí. because you have preached about me En Jerusalén lo hiciste, in Jerusalem, pero también quiero que lo hagas en Roma. but I also want you to do it in Rome. Hermano, quería que todo el mundo se convirtiera a Cristo, He wanted everybody to turn to pero him, estaba desanimado. but he was discouraged. Pero Dios se le tuvo que aparecer y decirle, ten ánimo. But God appeared himself to the Apostle Paul and told him to have courage. Entonces eso quiere decir que en Dios podemos tener una cobertura, hermano, fantástica. And that tells us that we can be covered by God. And it be fantastic. Mire, en el Antiguo Testamento, In the Old Testament,
Dios le promete a Jacob God promised this to Jacob en el 28:15. in verse 25. Dice así, además yo estoy contigo Tells us that even though I'm with you, y te protegeré donde quiera que vayas. and I'll protect you wherever you go. O sea, no importa dónde nosotros vayamos, So it tells us it doesn't matter wherever we go. que vamos a estar siempre protegidos por We Dios. will be protected by God. Mire qué tremendo. A Josué le dice que no lo abandonará. En Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Hermano, no dice solamente en los domingos. Dice en todos los días de tu vida. Mire qué tremendo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Entonces, hermano, ¿por qué nos vamos a sentir desanimados? ¿Por qué nos vamos a sentir tristes? El retorno del ánimo tiene que volver a nuestras vidas. No nos desanimemos. Aunque estemos pasando por problemas, aunque estemos pasando por desiertos, ¿qué importa lo que estemos pasando? Dios dice en esta tarde que Él ha prometido que estará con nosotros. Dice en Josué 1:9, dice, ¿no te lo he ordenado yo? Le pregunta a Josué. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, entonces, ¿por qué nos vamos a sentir tristes? No nos desanimemos. No nos desanimemos, hermano, por nada, porque Dios ha prometido. Y dijo un profeta que no fue tan bueno, pero dijo, Dios no es Dios para mentir. ¿Cómo fue que dijo? No es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Algo así fue que dijo el profeta Balán, fue que dijo eso, ¿verdad? Cuando él iba a maldecir al pueblo de Israel, pero Dios lo hizo que le dijera al pueblo de Israel. Entonces, hermano, ¿por qué vamos a estar tristes? Hermanos, tal vez a veces estaremos pasando por situaciones que nos duelen en el corazón, nos duelen en el alma. Acuérdese, el alma siempre nos va a traicionar, como le decía el domingo pasado. El alma nos va a venir a platicar y va a decir, mira, ya Cristo no te ama. Has estado enfermo por 12 años. Has estado paralítico. Los discípulos tenían miedo, hermano, en el agua. Pero Dios les dijo, yo estoy con ustedes. No teman. Mire, siempre vamos a encontrar en la Biblia palabras de ánimo. En Primera de Crónicas 28:20, el rey David anima a su hijo Salomón. Primera de Crónicas 28 dije, ¿verdad? Gracias. Dijo además David a Salomón, hijo, anímate y esfuérzate, manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. And David said to Solomon his son, be strong and of good courage, and do it. Fear not, nor be dismayed. For the Lord God, even my God, will be with you. He will not fail you, nor forsake you, until you have finished all the work for the service of the house of the Lord. Salomón aquí tenía que hacerle la casa al Señor, hermano. Solomon had to create Nosotros queremos hacerle la casa al Señor. and we want to create. Entonces, ¿por qué nos vamos a desanimar? So why should we be discouraged? No nos desanimemos porque el Dios que estuvo con David Let's not be discouraged, because the God that was with King David y el que estuvo con su hijo Salomón, and was also with King Solomon, ese mismo Dios está con nosotros. that same God is Y Él nos dice, no temas, and he tells hijo. us, do not be scared, children. Mire, qué tremendo. Bendito sea Dios. Mire,
también entre nosotros tenemos que animarnos, hermano. We also, Cuando usted sienta que su hermano o su hermana está triste, anímele. we also have to tell each other to have courage and not be discouraged. Primera de Tesalonicenses 5:11, traducción actual, dice, por eso anímense los unos a los otros. This verse tells us to tell each and every one of us to have courage one another. Y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo. And it tells us to help each other to keep a Christian lifestyle like we are right now. Entonces eso quiere decir que Dios sabe que lo estamos haciendo. So God knows that we are telling. Entonces eso quiere decir que estamos haciendo lo bueno. So we're doing the good thing. Entonces sigámoslo haciendo. Sigámonos animando los unos a los otros. Keep telling each other to have courage. Pero mire, Dios nos sigue animando. But God will always tell us to have courage. En Ageo 4:5 dice así, pero yo soy el Dios de Israel y estoy contigo. But in this verse it says, I'm God of Israel, and I will always be with you. Aquí le estaba hablando a Zorobabel. Con Josué y con todo el pueblo, anímense y pongan manos a la obra. Mire lo que les decía. He told the whole town, let's have courage and let's get to work. Cuando ustedes salieron de Egipto, yo les prometí que los acompañaría. When you guys left Egypt, I promised that I would be with you. Y así ha sido siempre. Diga conmigo, ha sido siempre. And that's how it's been forever. Mi espíritu los acompaña, por eso no tengan miedo. My Mire, spirit is always with you. For that, never be no afraid. tengamos miedo, So let's not be afraid, porque Él está con nosotros. because He's with us. Muchas veces tal vez aunque no parezca, Even though we might not feel like it sometimes, pero Él está con nosotros. He's always next to Ha us. sido su promesa. It's His promise. Y sus promesas las son sí y amén. And He never breaks His promises. Mire, muchas veces el líder se va a sentir desanimado también. Sometimes even a leader can feel discouraged. Esdras 10:14, levántate, porque es tu deber hacer esto. Nosotros te apoyaremos. Vamos, anímate. In this verse, it says, Hermano, come on, leader, we can do this. We will help you out. Have courage. el pueblo estaba animando al líder. The town was helping its leader. Como líder también necesitamos que ustedes nos animen, And sometimes us leaders, porque muchas veces tal vez nos vamos a sentir desanimados. because sometimes we can feel discouraged. Hemos estado hablando del gran apóstol Pablo, We've been talking about the great cómo él se desanimó, how he felt. porque le iban a quitar la vida, ¿no? Había una razón, That's a good reason. ¿verdad? Lo querían matar. They wanted to kill him. Y sabe, le doy una noticia, And I'll give you some news. esa gente que hoy ayunó por él, porque ellos dijeron, That people that fasted for him, ellos no pusieron una fecha límite. they didn't give him a date. Ellos dijeron, no comeremos ni tomaremos nada hasta que Pablo sea muerto. We won't eat or drink until Paul is dead. Eso dijeron ellos. And that's what they said about him. Eso quiere decir que se murieron, hermano. So that means that Porque Pablo no se murió en esa jornada, because Paul didn't die, no en ese tiempo. not in that time. No sé cuántos años habrán pasado, no lo investigué hasta la muerte de Pablo. I'm not sure how many years he lived. Pero after that. estuvimos hablando de Primera de Tesalonicenses. ¿Se acuerda? Todavía faltaba Segunda, faltaba Filemón, faltaba el libro de los Hebreos. Faltaban varios libros todavía que escribir. There's a lot of books Paul still had to write. Entonces quiere decir que esos tipos se murieron, hermano. So that means that people that want Claro, to no me stop pida el Paul- versículo bíblico para eso. So, but don't ask me for the verse because I don't know where it's at. Pero lo que sí sé But what I do know es que Dios estuvo con Pablo porque lo animó. is that God was with you. El mismo Dios que hoy nos dice, el mismo Dios que hoy le dice a usted y a mí, anímate, hijo. The same God that tells us Anímate, hijo. Anímate, hijo. Anímate, hijo. Saca fuerzas de donde no las tienes. be strong. Bendito sea Dios. Pero ¿sabe qué? Muchas veces a nosotros la comodidad, But sometimes the comfort, cuando la comodidad viene a nuestras vidas,
when we get too comfortable y no tenemos problemas ninguno, and we don't have any problems, nos olvidamos we forget de about congregarnos. coming to church. Solo creemos que Dios es Dios de los domingos o de 2 veces al mes. We only believe in God on Sundays. And Le voy a contar una historia que sucedió en Japón. I want to tell you about a story that happened in Japan. Fue en, ¿cómo se dice? Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. During the Hiroshima and Nagasaki times. Cuenta la historia, ¿verdad? It tells a story Que cuando Hiroshima y Nagasaki fue destruida porque fueron when Hiroshima and Nagasaki bombardeados, gracias. Dice de que la gente, hermano, quedó sin dinero, quedó sin nada. the people that didn't die. Entonces la gente se puso, hermanos, ellos tuvieron que irse a las playas, al mar, a pescar. So the people of Nagasaki and Hiroshima had to go to the ocean to fish for food. Y entonces ellos empezaron a ver que de la pesca ellos podían hacer dinero. And they saw that out of fishing they could make some money as well. Y empezaron a vender el pescado a diferentes So lugares. they started to sell fish to different cities. Pero resulta que el pescado, hermano, era bien delicioso el que ellos vendían. And it turned out that the fish they sold was very tasty. Entonces cuando ellos agarraban el pescado, lo metían en unas piscinas, en unas peceras, Whenever they caught the fish, they would put them in pools, en un tanque, digamos. in a tank. Entonces, y lo transportaban a diferentes lugares donde ellos iban a venderlo. And they transported it to different places where they would sell it. Pero hubo una ocasión, But this one time, ellos llevaban el pescado, they were bringing the fish, pero ya el pescado no sabía igual. but the fish didn't taste as good as Y los compradores les dijeron a ellos, the customers told them that. oye, el pescado ya no sabe igual. Hey, the fish doesn't taste as good as Hemos visto que es el mismo pescado, we know it's the same, pero ya no sabe igual. but it doesn't taste the same. Y entonces ellos empezaron a preocuparse So the people of Nagasaki started to get worried. y dijeron, vamos mar adentro para ver si allá volvemos a encontrar ese pescado que nos dé el mismo sabor. Let's go deeper into the ocean to fish the same fish that have the same taste. Y fueron y volvieron a hacer lo mismo, lo echaron en los contenedores y llevaban el pescado a venderlo. So they did that, got the fish, and transported it. Entonces, aún así no conseguían tener el mismo sabor. But even after that, they never got the same taste. Y entonces se dieron cuenta de que los pescados, hermano, hubo una persona que se dio cuenta que los pescados, cuando viajaban en el tanque, So one person figured out that when the fish were being transported, iban tranquilos ahí acostados los pescados the fish were all dentro del relaxed tanque, inside the felices, happy, contentos, comiendo. eating. Todo eso iban haciendo los pescados dentro del tanque. That's what all the fish were doing inside the tanks. ¿Pero qué me quiere decir con esto, hermano? But what do you want to tell me with this? Lo que sucedía es que los pescados no sabían igual, ¿verdad? The fish didn't taste the same. ¿Sabe por qué? Do you guys want to know why? Porque cuando ellos estaban dentro del agua, Because when they were inside the ocean, habían unos tiburones que los perseguían there were sharks that would chase y los mantenían alterados. them and it kept them alert. Y por eso es de que los pescados tenían ese sabor bueno. And that's why the fish tasted that. Pero cuando ya viajaron en el tanque, But when they were being ahí no había transported, tiburones que los persiguiera. there was no sharks. Entonces vino uno inteligente y dijo, So one smart agarremos tiburones pequeños y también metámoslos en el tanque, let's put small sharks in the tank para que ellos vuelvan a tener el mismo sabor. so that the fish can have the same taste. ¿Qué quiero decir con esto? What do I want to say? Que muchas veces Dios A lot of times God nos va a mandar tiburoncitos a nosotros, will send us little sharks porque nosotros nos sentamos a ver la televisión, because we get too comfortable at home watching TV. mandamos a llamar a alguien que nos arregle la pedicure, que nos haga la manicure, que nos haga masajito en la espalda. Dilo, hijo. Tradúceme. Ya estamos terminando. Sometimes we get too comfortable. We tell people to give us pedicures, manicures, and massages. Y nos quedamos allí
bien comfy. and we get very comfortable. Entonces es necesario muchas veces And that's why it's necessary que Dios nos envíe los tiburoncitos para que usted y yo that you and me nos activemos, nos animemos, hermano, y ya no estemos en la casa allí acomodados. we don't stay at home all comfortable. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando estamos pasando las tribulaciones, los problemas, todo eso que pasamos, son los pequeños tiburones que Dios nos envía para que nosotros nos animemos y hermano, y nos activemos. Porque cuando estamos allá bien conformes en casa, Because whenever we get comfortable, mire, como no tenemos preocupación de nada, because we don't get worried for nothing, nos pasa lo que les pasó a los pescados. Se nos va el sabor. it happens. Y la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. And God tells that Eso dice la Biblia. that's what the Bible Entonces Dios tiene que enviar los tiburoncitos that's why God para que usted y yo for me and you busquemos de ayuno, busquemos de oración, busquemos de Dios. look for God. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así es de que cuando estemos pasando esas tribulaciones, porque muchas veces nosotros, Sometimes solamente cuando estamos bien, whenever we're okay, allí no queremos nada con Dios, porque lo tenemos todo. because we have it all. Pero cuando tenemos problemas, But whenever we have problems, queremos que Dios así nos responda. we want God to quickly. No funciona así, hermano. It doesn't work that way. Esos son pequeños tiburoncitos Those are small. para que usted se active. It's for, Pero que cuando se active, se anime and whenever you that en los momentos en los momentos alegres, en los momentos que son así bien cómodos, in the moments where we're comfortable and happy, es cuando también tenemos que buscar a Dios. is whenever we also have to look. ¿No lo dijo Job? Didn't Job say this? Job dijo, a la tumba volveré. ¿Cómo fue que dijo? Desnudo regresaré a la tumba. Pero lo que me gusta de la historia allí es que él dijo, sea bendito Dios, porque él estaba pasando tribulaciones. Usted sabe la historia de Job. Hermanos, cuando él adoraba a Dios, cuando estaba bien, que tenía mucho dinero, Job worshipped God whenever he had a lot of money and was comfortable. pero también lo adoró cuando estaba pasando las He also tribulaciones. worshipped him whenever he was going through Y problems. Dios no lo abandonó. And God's not abandoned him. Y Dios no nos va a abandonar a nosotros. God will not abandon Pero us. yo quiero que recuerde But I want us to remember que cuando pasemos pequeñas tribulaciones, that whenever we go through problems, son esos pequeños tiburoncitos it's those small sharks que Dios nos envía that God para que volvamos a cobrar nuestro sabor. for us to gain. Porque usted y yo somos la sal de la tierra. Me and you are the salt of the Por lo menos eso es la que la Biblia dice. That's what the Bible Póngase sobre sus pies. You may now stand up. Gracias, Señor bendito, te adoramos. Te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos